que se recomiende para nadie. Entonces, en estos casos muchas veces hay que tomar un suplemento de zinc para asegurarnos que nuestra hormona T3 está llegando al ADN. Pero aún todavía podemos tener problemas, ya le digo, por deficiencia de yodo, ¿ya? Y entonces tenemos que tomar yoduro de potasio o tenemos que tomar algas marinas, ¿ya? Para poder tener el equilibrio en yodo, tener el yodo necesario para que estas hormonas anden bien, para que la T3 ande bien. Sin embargo, todavía hay unas dos razones más por las que puede fallar la T3. Una de ellas es porque la persona tenga mucha deficiencia de hierro. Cuando hay anemia por deficiencia de hierro, entonces la hormona T3 que uno puede tener se llama hormona T3 reversa, que es una hormona que no hace bien su trabajo. Y entonces en el examen puede estar normal, puede llegar al ADN, pero no va a hacer bien el trabajo porque es hormona T3 reversa por deficiencia de hierro. Entonces, cuando nosotros sabemos estas cosas, nos aseguramos que un paciente con cáncer pueda tener la mejor calidad de vitamina D3 y pueda tener lo más estable y regularizada la hormona T3. Para que al tener esto tenemos la corrección de cualquier cantidad de genes que pueden estar trabajando mal y creando proteínas deformes que llevarían a un cáncer. Es más, en la mayoría de los cánceres, se puede decir que en un 75% de los cánceres, miren lo importante que es esto, está mutado el protooncogen RAS. Bueno, esto es una familia de genes, ¿ya? Los protooncogenes RAS se mutan y se convierten ahora en oncogenes. Donde están los oncogenes RAS activos, en los cánceres que están los oncogenes RAS activos, son cánceres muy agresivos, Y ellos están activos donde hace falta el trabajo de la T3 y donde hace falta también el trabajo de la D3. Pero adicionalmente voy con la tercera hormona, que es sumamente importantísima y es la insulina. La hormona insulina, la del azúcar. Es interesante que una persona diabética o resistente a la insulina tiene muchísimas veces más probabilidad de desarrollar cáncer. ¿Por qué? Porque cuando tengo la insulina alta, cuando tengo resistencia a la insulina, no necesito ser diabético. Es más, puedo tener el examen de azúcar en 80, que es considerado como lo más equilibrado. Puedo tener el examen de azúcar allí en 80 y sin embargo puedo ser resistente a la insulina. Entonces esto es bastante delicado también. ¿Por qué se llega a ser resistente a la insulina? Bueno, alteraciones nerviosas nos llevan a eso, que luego explicaré un poquito más. Pero lo que quiero mencionar es lo siguiente: cuando yo me hago resistente a la insulina, estoy cambiando el metabolismo de mi célula, de un metabolismo aeróbico, que quiere decir metabolismo con oxígeno o en medio de oxígeno, por un metabolismo anaeróbico, un metabolismo sin oxígeno. Cuando eso sucede, prácticamente allí es donde está el comienzo de un cáncer. Cuando mi metabolismo cambia de aeróbico a anaeróbico. Y es interesante que esto lo dijo el señor Otto Warburg, que fue un fisiólogo alemán, lo dijo allá por el año 1929. Y en ese tiempo, pues no le dieron mucho crédito. Otto Warburg dijo que detrás de todo cáncer estaría el metabolismo anaeróbico. Y hace unos pocos años hicieron un estudio muy grande, en Inglaterra creo que fue, hicieron un estudio muy grande y un estudio que duró unos 9 años
y lograron comprobar que en todo cáncer hay metabolismo anaeróbico. Pero luego, después de todos esos años de estudio y después de tener tanta información de la ciencia médica, llegaron a una conclusión un poco triste, porque llegaron a decir, bueno, no sabemos si es que el cáncer produce metabolismo anaeróbico o si es que el metabolismo anaeróbico produce cáncer. Hoy en día, con los conocimientos que tenemos, con todas las investigaciones que se han hecho, perdón, se puede saber que es, como lo dijo el señor Otto Warburg, el metabolismo anaeróbico produce cáncer. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Se sabe que cuando yo tengo sistema nervioso alterado, y allí viene una parte importantísima, cuando yo tengo sistema nervioso alterado, vivo como en modo alerta constantemente, mucho estrés, mucha angustia, mucho miedo, mucha preocupación, cargos de conciencia, irritabilidad. Esto crea un desorden en el metabolismo de las grasas. Mi célula, si está trabajando bien, todos los días deben tomar esto en cuenta. Todos los días mi célula debe consumir glucosa y todos los días mi célula debe consumir grasa. Las dos fuentes de calorías. Pero cuando yo estoy con el sistema nervioso alterado, de una vez mi célula bloquea el metabolismo de las grasas. Es decir, ya la grasa no puede ser usada por la célula, porque la grasa tiene una entrega de energía un poco más lenta. Y cuando yo estoy con el sistema nervioso alterado, el cuerpo interpreta que yo necesito una fuente de energía más rápida, como es la glucosa, entonces solo uso glucosa, pero esto crea el problema que al no entrar la grasa a la mitocondria, entonces se crea un represamiento de las grasas. Y al crearse un represamiento de las grasas, finalmente se va a obstruir la misma entrada de la glucosa a la célula. Y este problema es lo que me va a llevar a que cuando esté preocupado, mi célula va a cambiar de metabolismo aeróbico, que lo hace en la mitocondria, a metabolismo anaeróbico, que lo hace por fuera de la mitocondria. Entonces, cuando se da ese cambio, porque hay obstrucción para que entre la suficiente glucosa, entonces ahora se da el metabolismo anaeróbico, y cuando eso se da, de una vez se dan mutaciones. Ahí vienen las mutaciones. Ese, podríamos decir, es la causa principal de mutaciones en el organismo humano. Todos los días, alguien puede decir, no, todos los días nosotros tenemos unas 10.000 alteraciones genéticas, en unas 10.000 alteraciones genéticas, todos los días. Pero nuestro cuerpo lo dejó Dios tan perfecto que si lo tenemos en perfectas condiciones, prácticamente todas esas 10.000 alteraciones genéticas, el cuerpo las corrige también todos los días. El problema es cuando yo estoy con metabolismo anaeróbico. Cuando estoy con metabolismo anaeróbico, esas mutaciones no se van a corregir. Por el contrario, allí es donde surgen las mutaciones genéticas, porque entonces se cambia el ensamblaje de las bases nitrogenadas en el ADN, y ahora la proteína que se produce va a ser defectuosa, y ahora se activan los protooncogenes y se convierten en oncogenes, es decir, en genes que desencadenan el cáncer, y se inhiben las proteínas supresoras tumorales, es decir, las que nos protegen del cáncer, y allí tenemos un cáncer, ¿ya? Por el metabolismo anaeróbico creado desde una alteración nerviosa, y obviamente no solamente la alteración nerviosa, debe haber un consumo masivo de calorías. Cuando yo consumo muchas calorías, pues tengo que poner a la célula en un mayor trabajo. Si tengo bastante azúcar, la célula no va a tener espacio para quemar las grasas, y las grasas me van a tapar la entrada del azúcar tarde o temprano. Entre más
grasa consuma y más azúcar consuma y menos actividad física tenga y más alterado tenga el sistema nervioso, más rápido me voy a degenerar y puedo aparecer con un sinfín de enfermedades degenerativas, solo que en este caso estoy hablando del cáncer. Así que si hay que cuidar en nuestro organismo y si tenemos que saber algo clave para enfrentar un cáncer correctamente, es saber cómo funcionan estas hormonas, cuál es el papel de ellas en el cáncer y cómo realmente llevarlas al mejor nivel, ¿ya? Cómo optimizar el funcionamiento de cada una de estas hormonas. Cuando logramos optimizar el funcionamiento de estas hormonas, yo he tenido experiencias, es más, en el momento, hermano Cristian y hermanos que me escuchan, estoy tratando a una hermana que vive cerquita de Cali, se llama creo Puerto Tejada, o no sé cómo se llama, un pueblito donde, no estoy seguro cómo se llama ya, pero sé que, bueno, el hermano de ella se llama... ahora, Misael, no sé si por casualidad alguien lo conoce. Misael, me parece que es Puerto Tejada, que hay un pueblo que llama Puerto Tejada allí, hermano Cristian. Sí, hay un pueblo en el Pacífico que es de Puerto Tejada. Sí, sí, yo creo que es ese. Yo creo que es ese. Bueno, estoy tratando a una hermana con cáncer de seno bastante avanzado. Gritaba del dolor en las noches, me decían, y ya estaba tomando medicamento muy fuerte para el dolor. El médico ya le estaba diciendo que no había prácticamente nada que hacer, el seno prácticamente amputado por el mismo cáncer, con metástasis al pulmón, bueno, una condición ya donde ya no dan esperanza. Y le puedo decir que aproximadamente en una semana, por ahí en el espacio de una semana o 10 días, haciéndole un estilo de vida para organizar todo esto, ella me manda un audio y me dice, estoy perfecta en el dolor, estoy durmiendo tranquila, no necesito ninguna pastilla. O sea, un efecto muy rápido. Entonces, lo comento a manera allí de testimonio, ¿verdad? Entonces, importante que podamos tener esto bastante claro. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o todo está claro. Bueno, hay una pregunta acá, mi hermano Arnovis. A ver, Mario Luis. Hermano Arnovis, bueno, quisiera recapitular para tener en mente lo que ha dicho. Se necesita entonces para prevenir el cáncer zinc, selenio, yodo, hierro y tomar el sol, ¿cierto? Sí, sí, pero a ver, hay que tomar en cuenta, el hierro solo se toma porque nos aseguremos que hace falta hierro. Okay. Es más, eso no lo sabe, que ahí me perdonan los médicos, pero casi que no le atinan a esa parte, ¿ya? ¿Por qué? Porque una persona está con una anemia que lo está matando y el médico le manda hierro y muchas veces el paciente tiene hierro hasta para regalarle a la cuadra. Y entonces, entre más hierro le manden, más anémico va a estar, porque el problema no es porque hace falta hierro, sino porque no lo puede asimilar. Hacen falta unos elementos que es la vitamina B6, la vitamina B2, a veces puede hacer falta el cobre, puede hacer falta el mismo magnesio. Entonces, cuando hace falta estos elementos, no se puede convertir ese hierro en glóbulo rojo. Entonces yo debo asegurarme que la persona le hace falta hierro y eso solo lo puedo saber con exámenes, ¿ya? Lo más usual es que las personas tengan más hierro de la cuenta, pero en algunos casos sí hace falta hierro y yo debo saber, es decir, es allí donde al tratar un cáncer naturalmente siempre debe ser guiado por una persona que tenga un vasto conocimiento. Esto es para que de algún modo la iglesia, los hermanos sepan los detalles más importantes, podríamos decir, pero los detalles quirúrgicos, los detalles menudos deben ser guiados. ¿Ya? Entonces, sí se necesita el selenio, sí se necesita el yoduro de potasio, sí se necesita el zinc. Es más, en algunos pacientes con cáncer avanzado que tienen
su problema de caquesia, que están todos flacos, ya consumidos, esos pacientes normalmente tienen mucho zinc. Entonces ahí no se mandaría zinc. ¿Por qué van a tener mucho zinc? Porque las células que fueron consumidas por el cáncer, se liberó el zinc de esas células, entonces ese zinc quedó disponible para el resto del cuerpo. Entonces ese zinc aumentó el nivel de zinc en la persona. Entonces dar zinc sería contraproducente. O sea, allí se necesita la guía de una persona con un vasto conocimiento en esto para poder guiar y saber en cada caso qué cosas habría que ordenar. Más que todo hay que hacerlo con base en análisis clínicos. Algunas cosas, lo de la tiroides, prácticamente que no recomiendo análisis clínicos. Mi convicción personal es que por lo menos el 99, si no el 100% de las personas, algún problema de metabolismo de la tiroides tiene, especialmente la hormona T3. Solo que no hay manera de saberlo con exámenes. Pero si una hormona creo en la que hay más problemas en toda la gente es en la hormona T3, dado de que para que ella funcione bien depende de muchos minerales o de varios minerales que son muy escasos, ¿ya? Entonces, por eso tienden a haber problemas. No, se me cae el cabello, me pasa esto, estoy con sobrepeso, pero el médico dijo que mi tiroides está perfecta. Y no es cierto, no es cierto. Uno llega y acomoda todo y todo empieza a tener solución. Entonces se demuestra que no es cierto. Muy bien. Gracias. Hay una pregunta que van a hacer acá. Gloria va a hacer una pregunta. Gloria, adelante. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hermano, usted dice que con ningún examen de tiroides se puede saber. Entonces, ¿cómo hace uno? ¿Qué rangos puede uno saber si está bien o no junto con la insulina? Sí, mire, no hay, ya le digo, no hay una manera de saberlo a ciencia cierta, ¿ya? No hay una manera de saberlo a ciencia cierta porque como lo explicaba cuando hablaba de la triiodotironina, hay muchas razones para que la triiodotironina no esté funcionando. No sacamos nada con tener triiodotironina en el mejor nivel si no está funcionando. No hay un examen que nos diga, mire, la triiodotironina está siendo operativa. Solo hay un examen que me dice, mire, usted tiene suficiente triiodotironina. Pero tener triiodotironina y que no esté funcionando es como el refrán que dicen en Colombia, es como tener mamá pero tenerla muerta, ¿no? Entonces pasa eso. ¿Cuándo sospecha uno que esto no está funcionando bien? Bueno, cuando hay una enfermedad degenerativa, porque ya le digo, estas tres hormonas tienen actividad en todas las células del cuerpo. Las demás hormonas, si yo hablo de la testosterona, si hablo de los estrógenos, si hablo de cortisol, si hablo de cualquier otra hormona, tienen su área de trabajo limitada. Pero si hablo de estas tres hormonas tienen actividad en todas las células del cuerpo. Y lo que se ha podido ver es que prácticamente hay alteración de las tres en el cáncer que se dé. Y yo diría que prácticamente en toda enfermedad degenerativa. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya como les decía, tomar el selenio, sí, o sea, comer sus 3 nueces del Brasil. Si no tengo cáncer, puedo asegurarme de tener una dieta donde tenga una fuente apropiada de zinc, ¿ya? Y si es el caso, tomarlo. Si tengo un cáncer inicial donde no tengo caquesia, entonces tomar una fuente de zinc. No necesito tomar altas dosis. Las altas dosis crean desbalances. Con pequeña dosis el cuerpo se estabiliza y funciona perfectamente. Entonces, no es de saberlo con exámenes, es de corregirlo con la dieta, con el estilo de vida. Bueno, pero una persona que sufre de tiroides no puede consumir yodo. Claro que sí, claro que sí. Si está sufriendo de tiroides es una demostración que muy seguramente le hace falta yodo, ¿ya? Es más, yo diría que el examen que revela que la tiroides está trabajando mal, lo que está revelando es que le hace falta yodo.
pero no revela que le hace falta selenio, o bueno, aún puede revelar que le hace falta selenio, porque cuando vemos que no hay suficiente T3, se sabe que es por falta de selenio. Pero ya de ahí en adelante, si hace falta zinc, no hay un examen que lo revele. Si hace falta hierro, pues bueno, sí, si hace falta hierro, sí podemos saberlo mirando el hierro. Pero además de eso, pueden estar todas estas cosas y puede haber un daño en los receptores de la hormona T3, ¿ya? Pueden estar todas las otras y también puede haber un daño en los receptores de T3 y también ese sería otro problema. Pero cuando nosotros corregimos todos los aspectos de la dieta, corregimos la vitamina D3, la vitamina D3 ayuda a que la T3 se estabilice, ¿ya? O sea, es cuando corregimos las tres, entonces lo que haya alterado tiende a corregirse en el menor tiempo posible. Otra pregunta. Sí, hermano. Okay. Hermano, una preguntita. En el caso del cáncer, especialmente los que se pueden tratar externamente, el uso de tópico de la arcilla y el carbón activado, que a veces también se puede ingerir, ¿es favorable? Mire, debo decir que prácticamente no hace mayor cosa. Tal vez la arcilla tiene, si hay un tumor expuesto, digamos, como sería un cáncer de seno o algún otro cáncer que esté cerca a la superficie de la piel, pues entonces podemos decir que allí es bueno aplicar la arcilla y tal vez en algún momento sea bueno tomar algo de carbón. Pero en realidad no es mucho lo que se logra con estas cosas. Lo que decide si una persona logra la victoria sobre un cáncer, en primer lugar, es su parte emocional. Porque si su parte emocional se corrige, todo tiende a estabilizarse, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues a hacer una dieta tan equilibrada que responda a estas necesidades donde ponga las tres hormonas en el mejor nivel, ¿ya? Y debe haber una restricción calórica de alto nivel. Ejemplo, si yo tengo un paciente con cáncer que está en etapa 4, que es la última etapa de un paciente con cáncer, los primeros días mando a este paciente solamente a tomar extracto de verduras como alimento. Nada más, nada más. Y ahora, no es de cualquier verdura. Normalmente yo le hago una lista de verduras para que este paciente tome extracto de esas verduras hasta que salga de la fase crítica. Porque cuando estamos en un cáncer de etapa 4, estamos ya luchando contra el tiempo. Si solo pasamos al paciente a una dieta vegetariana, pues está tan recontaminado el paciente que no da el tiempo para que el organismo pueda responder. Y entonces tenemos que bajarle las calorías y tenemos que llevarlo, ojalá, solo a la verdura y no la fibra, solo el extracto, para que todo lo que esté tomando sea cosas que limpian. Las verduras tienen tres características maravillosas. Una es el grupo alimenticio que más bajo es en calorías. Entonces, cuando yo doy la menor cantidad de calorías, estoy obligando por fuerza a las células cancerígenas a morirse. Porque si hay una célula que come calorías de manera desesperada, es la célula cancerígena. O come calorías o se muere. Y entonces cuando yo pongo a la célula cancerígena a aguantar hambre, la obligo a morirse, en primer lugar. En segundo lugar, el grupo alimenticio que contiene más antioxidantes, más vitaminas, más fitoquímicos en las verduras. Supera ampliamente a las frutas. Eso ya está demostrado con estudios también.
Y una tercera razón es porque no existe otro grupo alimenticio que tenga el mejor equilibrio de minerales para la salud del organismo humano, y especialmente hablando ahora del cáncer. Las verduras son ricas en potasio, en magnesio, en manganeso, en sílice, incluso en zinc, también contienen yodo. Obviamente hay que buscar las que contienen yodo, ¿verdad? Entonces las verduras tienen el equilibrio de minerales que hace que la célula se corrija, tiene la limitación calórica y tiene todos los antioxidantes. Así que cuando usted empieza con esto y está en la última etapa, aún puede tener oportunidad, puede tener esperanza de vida, pero solamente ya de esta manera porque el cáncer está demasiado avanzado. Yo quiero aprovechar para decirles lo siguiente. Miren, estoy presentando una conferencia que debe ser tal vez de unas 4 horas. Lo estoy haciendo en unos pocos minutos. Estoy hablando sobre la pura síntesis. Le invito a todos los hermanos que quieran mirar tema por tema. Tengo 4 temas ya en mi canal de YouTube. De todos ellos estoy hablando un poco. Y ahí tengo 4 temas, uno sobre los minerales, otro sobre las hormonas, otro sobre la dieta, ¿verdad? Entonces, allí tengo tema por tema y todavía me hace falta. Es una serie que va a llevar más temas. Mi canal se llama Viva con Principios. Si alguien gusta suscribirse y activar la campanita para que le esté llegando esta información, pues les va a quedar como más claro todavía. Van a reforzar, van a entender un poco más. Cristian. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, Cristian. Una pregunta de mi hermano Mario, allí en Venezuela. Mario, buenas noches. Te está escuchando el hermano Arnovis Galindo. Hermano, quería aclarar si acá en Venezuela verduras son tubérculos, yuca, ñame, etcétera, ¿no? No sé si cuando dice verduras se refiere a las hojas verdes. Estoy hablando de hojas verdes, pero estoy hablando también de zanahoria, vegetales, de rábanos, de remolacha, pero en la remolacha hay que tener cuidado con los pacientes diabéticos. O sea, ya le digo, la cuestión a la hora de tratar un cáncer siempre se necesita de todo modo la asesoría de quien tenga el conocimiento, ¿ya? Entonces, algunas verduras sí en unos pacientes, otras no. Pero aquí no está incluido la línea de que como la yuca, la papa y el ñame, estas cosas no irían. Sí pueden ir más adelante en el proceso, ¿ya? Pero no cuando tenemos un paciente entre la vida y la muerte, un paciente avanzado de cáncer, porque si hay algo que contiene, que es rico en glucosa, en glucosa y aún en fructosa son los tubérculos. Eso es puras calorías. Y estoy diciendo que con lo primero que hay que empezar de algún modo en un paciente con cáncer es de una vez la restricción calórica. Cuando no había conocimientos avanzados de la ciencia, estoy hablando 30, 40 años para atrás, les puedo decir que la gente se curaba de los cánceres ayunando 40 días, tomando solo agua 40 días. Eso puede parecer brutal, puede parecer criminal, pero está documentado de que mucha gente se curó así de cáncer, de diabetes y de otro montón de males. Y hoy en día se puede explicar desde el punto de vista científico, se puede explicar fisiológicamente. La razón es clara. Si yo dejo con hambre al cuerpo, el cuerpo se alimenta del mismo tumor para sobrevivir. El tumor no puede seguir viviendo porque él necesita calorías, ¿ya? Entonces es lo que no pueden entender a veces algunas personas. Si la gente se dejara guiar en esto, la inmensa mayoría se recuperarían de los cánceres. Pero piensan a veces que una restricción así fuerte es como criminal, lo ven de esa manera porque les parece que se está matando al paciente. No, lo que puede experimentar el paciente en pocos días es que aún aguantando hambre se va a sentir a veces con más energía, se va a sentir mejor. ¿Por qué? Porque no se trata de cuánto come. Ya saben lo que pasó con el presidente Hugo Chávez.
murió de cáncer, murió gordito, pero murió de cáncer. Ya, entonces, aquí no sirven las calorías. Las calorías, entre más calorías, más rápido el cáncer matará a la persona. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿cuántas calorías debe ingerir el ser humano diariamente para no llegar a un cáncer? Ok, muy buena pregunta. Eso depende de varios factores, depende de su actividad física. No es justo, no es correcto, no es lógico que una persona que esté sentada todo el día vaya a comer igual que alguien que trabaja con pica y pala. Eso es desde todo punto de vista absurdo. El que trabaja con pico y pala no le va a dar cáncer y toma Coca-Cola y come salchichón y come queso y come de todo y come carne, lo que quiera y no le va a dar cáncer. Difícilmente le da cáncer. ¿Por qué? Porque quema todo y desde que no le sobren calorías, la célula prácticamente no le puede dar cáncer. Eso ya es algo que lo han estudiado muchas veces. Pero si una persona está sentado, no tiene o es una ama de casa, que las amas de casa pues ellas hacen muchas cosas importantes, pero una cosa es que haga cosas importantes y la otra es que queme las calorías que se come, ¿ya? Debe saber que por cosas importantes que haga una ama de casa no va a quemar tantas calorías porque su trabajo es constante pero no es tan pesado. Entonces debe tener también de algún modo cuidado con esa parte. Debe uno evitar el azúcar en su totalidad. El azúcar como tal es muy cancerígeno, es muy mutagénico. Dios dejó el azúcar escoltada, la dejó en los alimentos que son más ricos en azúcar, siempre serán ricos en potasio y siempre serán ricos en magnesio. ¿Qué quiere decir eso? Y algunos en zinc incluso. Quiere decir, y en cromo, quiere decir que ese alimento es un alimento extraordinariamente beneficioso porque se va a hacer el metabolismo perfecto del azúcar. Pero aún así, si no quema el azúcar, pues está haciendo que se acumule la grasa y con el tiempo puede haber el metabolismo anaeróbico que potencialmente lo puede llevar al cáncer. O sea, aquí la hermana Fuay nos ha dado todo el conocimiento. Si nosotros tuviéramos los principios que ella nos dejó bien guardados en nuestro corazón, nos libraríamos de todo esto. Ella dijo que ella se levantaba de la mesa casi con tanta hambre como si había sentado a la mesa. Es decir, quiere decir obviamente que ella no tenía mucha hambre porque ella, ustedes saben, su trabajo era de oficina, de escribir y esto, ¿no? Así que cuando uno está así, no es que tiene una hambre tan voraz. Que ella quería decir, como, pero debo quedar con una sensación que no sea de llenura. Y una buena parte de ese alimento debe ser vegetales, que es el mejor alimento. En mi cuarto tema, ahí presento cómo fue el alimento que Dios le dejó al hombre después del pecado. Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Dios no hizo eso como maldición. La maldición se la ganó el hombre con el pecado. Y como el hombre cayó en pecado, el pecado es la causa de la enfermedad. Y Dios en su sabiduría dijo, que ya cayó en pecado, tengo que mandarle las verduras, tengo que mandarle los vegetales, porque los vegetales van a ser los que lo van a proteger. Y entonces esa es una de las razones grandes de nuestra enfermedad, porque consideramos el comer plantas del campo como una maldición, ¿ya? Y en realidad Dios lo dejó como bendición restaurativa. Fue el remedio que Dios dejó para restaurar la salud. Como iglesia adventista siempre hemos dicho que debemos volver a la dieta del Edén. Y yo con todo respeto digo que es equivocado. A la dieta del Edén solo volveremos en el cielo o en la Nueva Jerusalén. Mientras tanto, nosotros la dieta que Dios nos ha dejado es la dieta después del Edén. ¿Ya? Hay que meter las verduras. Allí está la bendición de Dios. Muy bien, damos la bienvenida a Isaías Vides, que se conecta con nosotros a esta hora. Bienvenido, Isaías. ¿Tenemos otra pregunta pendiente?
Bueno, hermano, vamos a avanzar. Usted dirá el tiempo correspondiente que ha elegido para avanzar y terminar esta charla. Ya. ¿Cuánto tiempo tendríamos? Ya, ¿qué horas tenemos? Es que tengo también una consulta a las 8. ¿Qué horas estamos teniendo? Son las 8. Son las 8. Entonces, yo creo, hermano, me da pena, pues bien me hubiera podido seguir, pero es que me llegó un paciente y tuve que decirle que viniera a las 8 porque me llegó justamente cuando íbamos a empezar. Perfecto, hermano. Yo le agradezco altamente. Ha sido interesante. Quiero decirle, mi hermano, que usted va a estar el sábado en la tarde con nosotros, ¿cierto? Sí, señor, con mucho gusto. Entonces, el sábado en la tarde será la continuación de la temática que tiene el hermano Arnovis y vamos a tenerlo más temprano. Vamos a las 3 de la tarde porque tenemos otro invitado. Entonces, a las 3 de la tarde, mi hermano Arnovis. Sí, ¿les parece bien tratar el tema de cómo enfrentar el coronavirus para el sábado? Excelente, excelente tema. ¿Cómo enfrentar el coronavirus? Excelente para este sábado a las 3 de la tarde. En realidad, bueno, solamente un detallito allí sobre eso. Mire, esto lo están manejando de cómo prevenirlo, pero detrás de eso hay muchos intereses oscuros. Lo que deben estar enseñando es cómo enfrentarlo, porque tarde o temprano, si no hay vacuna efectiva, nos va a dar prácticamente a todo mundo. Y lo que debemos es saber cómo enfrentarlo correctamente. Entonces ese sería el tema para el sábado a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Muy bien, mi hermano Arnovis. Hermano, qué pena. Una última preguntita, ¿sí puedo? Sí, 2 minutitos. Listo. Mira, para una persona con tiroides de Hashimoto, un tips para mejorar eso. Bueno, siempre es un poco complicado porque cuando es de Hashimoto es una enfermedad autoinmune. Y entonces cuando es autoinmune se necesita, sí se puede, yo no doy nunca garantía de recuperación total en las enfermedades autoinmunes, pero sí puedo decir que las personas pueden mejorar desde un 70 hasta un 90% por lo menos si se dejan guiar bien en el proceso. No podría, si fuera otro detalle tal vez más simple, podría ya llegar y decirles, esto sería para una consulta menuda, donde hay que corregir dieta, donde hay que hacer muchas cosas minuciosas, mandar algunos suplementos, bueno, hay que tratar mucho de por medio. Entonces, en todo caso, yo atiendo consultas vía WhatsApp, atiendo a nivel internacional, entonces no hay problema. Si alguien quiere contactarme, pues también puedo atenderles así. Quiero decirle que Gracias, Doc. Sí, con mucho quiero decirle que el hermano Arnovis está en Chiapas, México. Él vive allá, él es colombiano y está en territorio mexicano. Los mexicanos lo quieren tener allá. Y él está enseñando todo lo que ha investigado y lo que Dios le ha entregado a él en sus investigaciones que ha hecho el hermano Arnovis. El hermano Arnovis ya tiene mucho tiempo, es adventista y él tiene mucho conocimiento. Solamente, ¿en qué parte de Chiapas? Estoy más exactamente en un poblado, llaman aquí, que se llama Cintalapa de Figueroa. Cintalapa. A 1 hora aproximadamente de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. Del aeropuerto. No, ajá, ok. Sí, Muchas gracias. Muy bien. Ok, mi hermano Arnovis, gracias. Vamos a orar para despedir al hermano Arnovis y nos quedamos para hacer algunos comentarios. Quiero aprovechar para que el pastor Ariel, que está allí precisamente en Estados Unidos, nos despida en una oración y nos quedamos un poquito, unos 15 minutos más. Ariel, por favor. Buen Dios y Padre, damos gracias por esta oportunidad, por esta valiosa información. Permítenos quitarnos, Señor, muchas vendas de las cuales tenemos en estos temas y sobre todo ayúdanos a hacer y dar pasos firmes de acuerdo a nuestro diario vivir y de acuerdo a la conducta metabólica que tenemos que seguir a través de los alimentos. Reconocemos que muchas veces te hemos fallado
y de acuerdo a esas fallas, nuestro cuerpo se ha afectado también. Por ello, danos discernimiento, sabiduría y danos, Señor, la forma de volver o recapacitar y tomar decisiones, especialmente en este tiempo, que ayuden en nuestra forma espiritual y también en nuestro aspecto físico. Gracias por la charla de este hermano Figueroa. Toca su corazón y permite que muchas dudas y respuestas puedan ser practicadas en nuestro diario vivir, y que, Señor, nos sigas dando esa luz que la conocemos desde hace un tiempo atrás, pero muchas veces no hemos seguido. Síguenos guiando en el resto de esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Ariel. Mi hermano Arnovis, quiero invitarlo formalmente para este viernes a las 6:30 de la tarde. El chef internacional Julio Varillas va a tener una charla. Me encantaría que usted estuviera acompañándonos este viernes. Yo le voy a mandar la invitación para que esté con nosotros. Y el sábado que usted va a estar